Las fuerzas navales de China, Rusia e Irán organizan esta semana ejercicios militares conjuntos en el Golfo de Omán, en un contexto regional explosivo con la guerra de Gaza y los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen en el Mar Rojo. Veamos. Ejercicios militares conjuntos entre China, Irán y Rusia. Las fuerzas navales de los tres países llevan a cabo maniobras en el Golfo de Omán, en un contexto regional explosivo. Pekín, Moscú y Teherán comparten la voluntad de hacer frente a lo que consideran la hegemonía estadounidense en la escena internacional y ya habían desplegado en marzo del año pasado unas maniobras conjuntas en la región. El Ministerio de Defensa de China informó que las operaciones, que terminarán el viernes, tienen el objetivo de mantener conjuntamente la seguridad marítima regional. El país asiático decidió movilizar un destructor, una fragata lanzamisiles y un buque de abastecimiento. El inicio de estos ejercicios coincide con el comienzo del Ramadán, la gran fiesta del calendario musulmán, que este año viene marcada por la guerra entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas en la Franja de Gaza. El conflicto también ha llevado a los rebeldes hutíes de Yemen a lanzar ataques contra el transporte marítimo en el Mar Rojo, presuntamente en solidaridad con los palestinos. Y a propósito de los ataques hutíes, Estados Unidos ha reportado una retaliación con misiles luego que una presunta embarcación estadounidense fuera atacada recientemente por este grupo armado, quien argumenta una vez más que toda la violencia que ha desatado en agua del Mar Rojo es en rechazo a la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Dos polos opuestos. Veamos. La guerra en Gaza también tiene consecuencias en el Mar Rojo. Los hutíes de Yemen continuaron sus ataques a barcos comerciales que lo transitan, en rechazo a la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Las fuerzas navales de las Fuerzas Armadas de Yemen, con la ayuda de Alá Todopoderoso, llevaron a cabo una operación contra el barco estadounidense Pinocho en el Mar Rojo con una serie de misiles navales apropiados y el impacto fue preciso. Según los hutíes, se trató de un barco estadounidense de nombre Pinocho, aunque en los registros aparece con bandera de Liberia y propiedad de una empresa registrada en Singapur. La Oficina de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido ha recibido reportes de un incidente a 71 millas náuticas al sureste de Saalef, Yemen. Las autoridades investigan. Varios ataques aéreos atribuidos a la coalición británica-estadounidense alcanzaron ciudades portuarias y pequeños pueblos en el oeste de Yemen, dejando alrededor de una decena de personas muertas e hiriendo al menos a 14. El primer ataque a barcos comerciales de parte del grupo apoyado por Irán ocurrió en noviembre del año pasado. Desde entonces, provocó la respuesta militar de aliados occidentales para proteger el transporte marítimo. Por ahora, los hutíes prometieron intensificar sus ataques durante el mes sagrado islámico del Ramadán, en solidaridad con la causa palestina. Ahora les propongo movernos de una zona de conflicto a otra, del Medio Oriente a Europa. El conflicto entre Ucrania y Rusia se encuentra en una posición muy delicada. Las agresiones recíprocas han sido la tónica de los últimos meses. Este martes, milicias pro-ucranianas atacaron dos regiones rusas fronterizas, horas después de que Kiev efectuara en suelo ruso uno de sus mayores operativos con drones desde el inicio de la guerra. Tenemos un reportaje. Milicias pro-ucranianas atacaron el martes dos regiones rusas fronterizas. Una unidad de voluntarios rusos que combaten por Kiev afirmó haber tomado el control del pueblo de Tetkino en la región de Kursk como parte de una incursión que las fuerzas de Moscú afirmaron haber repelido. Los incidentes se producen a 3 días del inicio de la elección presidencial en Rusia, en la que a falta de oposición se espera un nuevo triunfo de Vladimir Putin. Ofreciendo una versión muy diferente, el Ministerio de Defensa ruso había indicado previamente que las fuerzas de Moscú impidieron intentos de Kiev de avanzar en Kursk y en la región de Belgorod, igualmente fronteriza. Un portavoz de la inteligencia militar ucraniana dijo a la prensa local que los voluntarios rusos no actúan bajo órdenes de Kiev, sino que lo hicieron de forma absolutamente autónoma. No obstante, agregó que los ataques muestran que el Kremlin, una vez más, no controla la situación en Rusia. Horas antes de divulgarse los ataques fronterizos, 2 depósitos de combustibles fueron atacados con drones el martes en Kstovo y Oriol, 2 ciudades rusas situadas respectivamente a 160 y 800 kilómetros del territorio ucraniano. Y para analizar estos escenarios de guerra, hacemos contacto con el coronel retirado Manuel Superville, que nos acompaña vía Zoom. Bienvenido, coronel, ¿cómo está? Muy bien, gracias y gracias por la invitación.
Coronel, empecemos por el Medio Oriente, por el Mar Rojo. Esta presencia de maniobras conjuntas de China, Irán y Rusia es una escalada a nivel militar, puede crear una crisis mucho más profunda de la que ya se vive. Terminaremos viendo un enfrentamiento entre potencias, entre Estados Unidos, Inglaterra y estos países aliados por oportunidad en este caso. Bueno, mira, sinceramente no creo que sea el caso. Vamos a tener en cuenta de que esta es creo que es la cuarto año en 5 años en cual se ha dado este tipo de ejercicio militar, porque es un ejercicio, entre esas 3 potencias de Irán, Rusia y China. Acuérdense que también que hace menos que un año hubo algo parecido entre Rusia e Irán con las fuerzas navales de Venezuela en el Caribe. En otras palabras, que estos son para mostrar políticamente la cercanía entre estos países que tienen en común solamente una cosa, que es la autoridad del gobierno, que es una dictadura, en el caso de los 3 países participando, y cuando ocurrió en el Caribe también incluyendo a Venezuela en ese grupo. Coronel, pero yo no creo que las fuerzas... En este caso el escenario está bastante irritado. Tenemos a las milicias hutíes, estos rebeldes lanzando cohetes contra embarcaciones civiles en el mismo momento en que Estados Unidos está respondiendo y Inglaterra con ataques, con misiles a estos rebeldes, y de repente viene esta maniobra de estos 3 estados. ¿Pudiera complicarse mucho más la situación? Siempre hay ese potencial, pero vamos a tener en cuenta que lo que está pasando con los hutíes está en el Mar Rojo, que está a cientos y cientos de millas de donde está ocurriendo este ejercicio, que está en el Golfo de Omán, cerca de las estrechas de Hormuz. Otra palabra, que están en diferentes partes. No creo que haya mucho chance de que ambas militares fuerzas se vayan a enfrentar. O sea que la posibilidad de un enfrentamiento directo o violento es bastante distante en este momento. Sin embargo, esta presencia de su aliado más importante, de Irán, en un ejercicio militar, pudiera servir de combustible también a los rebeldes hutíes en estos ataques contra embarcaciones supuestamente estadounidenses o británicas. Mira, siempre hay esos potenciales, siempre hay la posibilidad de algún tipo de error por parte de una de las partes participando en estos ejercicios. Pero mientras que las fuerzas de Britania y Estados Unidos y otros aliados de OTAN estén en otra parte, divididos, como dije, por una región muy grande. Coronel, mire, estamos teniendo problemas técnicos con el audio. Vamos a tratar de establecer comunicación nuevamente con usted para analizar el tema en profundidad. De cualquier forma, nos queda pendiente hablar de la situación en Ucrania, donde ya no es la defensa del territorio ucraniano, sino la entrada aparentemente de comandos ucranianos o pro-ucranianos en territorio ruso a establecer maniobras de desestabilización. Hacemos una pausa, trataremos de hacer contacto con el coronel y además al regresar hablaremos del tema cubano, donde supuestamente ha vuelto a pasar. Hay un general y muchos militares investigados por supuesta conspiración y por valerse de un teléfono satelital, que es un instrumento bastante controlado en Cuba. Y además, el expresidente Donald Trump ha adelantado qué haría si llegara a la Casa Blanca, qué haría en el primer día de gobierno, de su supuesto gobierno, y ha desatado otra polémica más. No se vaya, regresamos aquí en su programa de CEPSEC, sin Pedro hoy, pero con CEPSEC presente, de cualquier forma, aquí en Mega TV, donde se decide la política. Ya volvemos.